RR Noticias. Bueno, y hoy vamos a platicar en la mesa de análisis político de un tema importante, pues obviamente la carrera al 2024. A más de un año y medio de que los mexicanos acudan a las urnas a elegir presidente, el rejuego político en los partidos ha comenzado. Los destapados, corcholatas y suspirantes se mueven entre las llamadas guerras fratricidas y los intentos por ser nominados por sus partidos. ¿Quiénes llegarán? ¿Quiénes se quedarán en el camino? ¿Quiénes cambiarán de piel o de plano desertarán de su intento? ¿Y cuáles serán los costos que tendrán que pagar los partidos durante la elección de sus candidatos? Mientras el PRI arma una pasarela de posibles presidenciables, el PAN dice que tiene aspirantes fuertes a la candidatura y en Morena se destapan las pugnas internas que se dan debajo de la mesa. Apenas la semana pasada el Partido Revolucionario Institucional realizaba el encuentro denominado Diálogos por México, que buscaba exponer los proyectos para darle rumbo al país. La actividad sirvió para que priistas como las legisladoras Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu se apuntaran a ser candidatas, pero no fueron las únicas. A la lista se sumó el todavía gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Sin embargo, para el dirigente del PRI, también aspirante a la candidatura, Alejandro Moreno, la vía para el 2024 sigue siendo la Alianza Va por México. En el PAN, la lista de quienes han levantado la mano de acuerdo a su presidente nacional, Marco Cortés, son el queretano Ricardo Anaya, los gobernadores Mauricio Vila, Diego Sinué Rodríguez y Maru Campos, así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Santiago Krill. Entre los nombres que se han mencionado también destaca el del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y el de la legisladora Lili Telles, quien ha dado a conocer su aspiración. ¿Se mantendrá la Alianza por México o los partidos deberán replantear sus posibilidades? ¿Quién o quiénes serán los candidatos? Esa que nos ha presentado Tere Garay, nuestra directora de noticias, es la pregunta del $1,000,000 o del millón de corcholatas, si ustedes quieren. ¿Quiénes, cuáles serán los candidatos y cuáles serán las alianzas políticas que habrán de competir en 2024? Para platicar de ese tema, saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Aquí está don Sergio Camacho. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Don Ángel, con el gusto de siempre estar cada miércoles en la mesa de análisis de RR Noticias. Es tu casa, muy bienvenido. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido. Como siempre, agradeciendo el privilegio de estar en el mejor programa de noticias. Gracias por estar aquí, mi estimado Juan Luis. Don Víctor Alfonso Cuevas, hola Vic, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a mis compañeros y a todo el auditorio de RR Noticias. Hoy va a cerrar las rondas mi querido Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho, ¿cómo andas? Buenos días. Primeramente, saludar a nuestro amigo del sombrero tan agradable que observo. Y enseguida, saludar también a todo nuestro auditorio culto y escucha de su programa favorito. Muchas gracias, mi querido Chucho. Bueno, pues ahí está el planteamiento que nos ha hecho Tere, que yo creo que sobre eso debe girar en realidad la mesa esta mañana. O sea, ¿quiénes, cuáles, cómo van a ser los candidatos para el 2024 y cuáles los partidos o fuerzas políticas que estarán contendiendo? Porque, pues además, pues vean ustedes, a donde yo me quedé, hoy es miércoles 26 de octubre de 2022, es decir, falta pues, año y medio, prácticamente pues, casi 2 años para que sean las elecciones y ya andamos en estos temas. ¿Es bueno, es malo que nos hayamos adelantado tanto y cómo ven ustedes el escenario político a día de hoy? Arranco contigo, Sergio. Sí, Ángel, bueno, pues definitivamente por el tema político o sobre todo más del trabajo de gobierno que tienen que hacer quienes ostentan cargos de elección popular o simplemente son funcionarios públicos. Pues bueno, cuando se empiezan campañas tan precipitadas o tan anticipadas, pues eso habla de que hay un descuido importante de las labores que tienen encomendadas los encargos actuales. Y bueno, en ese sentido, pues sí, anticiparse tanto puede resultar contraproducente, pues, insisto, para estas áreas. Pero por otro lado, bueno, pues fue el mismo Ejecutivo Federal quien hace algunos meses ya hizo esta referencia de las corcholatas y lanzó esta carrera donde pareciese, y hablando del partido oficial federal,
¿qué tan ocioso podría ser el que se estén barajando tantos nombres cuando parece que de repente el presidente tiene decisiones muy determinadas? Y hablando en el caso de Morena, pudiese estar muy perfilado ya muy claro un perfil, ¿no? Y los otros, pues, tal vez estar buscando posiciones de negociación o, vamos, inclusive sí dar la sorpresa. Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, ¿se vale que a prácticamente 2 años de distancia de las elecciones estemos hablando ya de este tema? Pues mira, Ángel, más allá de que se valga o no, pues es nuestra realidad. Y aquí, póngale cuidado, don Chucho, a lo que voy a decir. Voy a reconocer el hecho de que en este momento Morena está mucho más fuerte que hace 6 años. Se les puede derrotar, es un hecho que así va a ser, pero nadie en la oposición puede caer en la imperdonable ingenuidad de que la contienda será como un día de campo, para nada. Pero tampoco me puedo quedar con esa postura tipo Águilas 4T, que con soberbia y sin jugar ya se sentían campeones y mira dónde quedaron. Morena como tal no es un partido, no puede acreditarse en una definición clásica de la ciencia política. Es un movimiento conformado por muchísimos grupos. Es un partido de Estado que genera fusión y confusión de dónde comienza la marca y dónde termina el gobierno. Vivimos un entorno injusto, desequilibrado, viciado, con un emperador que quiere imponerse en la historia, pero que gobierna un país en llamas, en el que el espionaje descarado acomoda escenarios, pero existe una crisis de voluntad democrática y ausencia de buena fe. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Me quedo con esa frase de las Águilas 4T, que ya se veían ahí y pues no pasó nada. Víctor Alfonso Cuevas, sí, hay escenarios planteados ahorita, pero ¿no estamos entrándole muy temprano a esta discusión? Yo coincido contigo, mi estimado Ángel. Y al final del día, en varias ocasiones en estas mesas hemos señalado esta disposición del presidente a generar cortinas de humo para distraer de los temas medulares de la administración pública. Y al final, este juego que empezó él con sus corcholatas, a pesar de que, como lo dice don Sergio, claramente ya hay una línea presidencial sobre su sucesión, pues empezó a generar una ronda de información y de preocupación por parte de actores políticos al interior inclusive de su movimiento y por supuesto entre los partidos de oposición para esta sucesión presidencial que será pues, hasta el 2024. Y lo relevante de todo esto, de por qué adelantarnos, es verlo entonces como una oportunidad para construir en la lógica de la coalición lo que diría don Jesús Reyes Heroles: primero el proyecto y después el nombre, porque al final del día lo único que tiene López Obrador son nombres. No hay uno solo de sus suspirantes a la presidencia que haya planteado un proyecto de política, que haya planteado un cambio de rumbo, que haya planteado una forma de corregir las profundas deficiencias que tiene la Cuarta Transformación en este momento, y naturalmente eso nos abre la puerta como oposición para construir un proyecto que le ofrezca algo verdaderamente bueno a los mexicanos. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Sí, secundo el comentario de Jesús Méndez Aguilar, a quienes nos están viendo en la transmisión que hacemos a través de redes sociales. Ya sabes que puedes ver y escuchar este informativo todos los días allí en el Facebook, también en el YouTube de RR Noticias. Los enlaces también están en nuestras redes sociales todos los días para que puedas seguirnos en la transmisión en audio y video. Y ahí anda don Víctor Alfonso Cuevas esta mañana con todo y este sombrero que le identifica también como hombre que conoce y conoce bien el campo queretano. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, ¿no nos adelantamos demasiado en el tiempo para hablar de las elecciones de 2024? Yo creo que no. Lo que sí hay que tener en mente es de que la silla embrujada moviliza y da movilidad a la clase política, y que desde luego esto impone ciertas reglas que están concedidas desde el carácter democrático. Esto es, sí han cambiado los tiempos, indudablemente, y que desde ese punto de vista no perdamos justamente esa premisa. La premisa es que nuestro país siga en democracia, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está empeñado en que haya democracia.
Y derivado de ello, bueno, pues aquí se cae un dicho de Reyes Heroles, que el que se mueve no sale en la foto. Totalmente caído ese ejercicio. Bueno, pues ahora todos están atentos en los partidos políticos con el propósito específicamente de ir a una contienda de reglas claras y de justicia. Muy bien, muchas gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar. Esa frase, por cierto, en realidad la acuñó nada menos que don Fidel Velázquez, este líder sempiterno en la CTM. 7:48, más del contexto esta mañana en la mesa de análisis político. En Morena, la elección de candidato parece que no será tersa. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha dejado al descubierto una guerra fratricida de la cual responsabilizó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y amenazó que de continuar renunciará a su militancia. Claudia Sheinbaum, lejos de engancharse en disputas, asegura que se presentará para la contienda al interior de Morena. Mientras la jefa de la Ciudad de México y el senador se enfrentan, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, reforzó el paso y sus giras al interior de la República. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por su parte, también se mantiene en la pelea y hasta impuso moda de publicar su teléfono en las redes sociales para que la gente se comunique con él. 583 días nos separan de las elecciones del 2024 y los partidos políticos han comenzado a mover sus fichas. La disputa por las candidaturas podría generar fricciones o divisiones en los partidos. Entre adelantados y disputas internas, los partidos se preparan para seleccionar a sus mejores candidatos con miras al 2024. ¿Quién y en qué condiciones llegarán los candidatos? ¿Qué costo deberán pagar los partidos en sus elecciones internas? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este proceso? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula de contexto esta mañana. Vamos a la siguiente ronda y les pregunto, lo decía Tere, ¿quiénes van a ganar, quiénes van a perder en esta contienda interna que ya de ahora se anticipa que tendrá muchas disputas, habrá muchos roces? Para muestra basta un botón, lo que pasó el día de ayer con Laida Sansores y los trapitos al sol, la exhibición que hizo de estas conversaciones entre Monreal y Alito. De esta guerra sucia, de estas cubetadas de lodo, vamos a ver muchas en el camino, ¿o no, Sergio? Así es, Ángel. Desafortunadamente esta anticipada y larga ahora mismo carrera en la sucesión presidencial, bueno, pues da pie a que se dé de todo, ¿no? Encontrando, y en su momento, bueno, pues quiénes serán los ganadores, quienes aparezcan en la boleta, ¿no? Que están peleando ya sea por la alianza y evidentemente por el partido, por Morena. Pero al final, el desgaste que va a estar generando todo este tema, como lo que promueve la gobernadora Laida Sansores, como todo el tema de redes sociales, que también va a ser un elemento muy importante en el asunto de la desinformación que en otros momentos hemos platicado. Y vamos, quienes tienen la ambición o la necesidad de ocupar algún espacio, hará uso de los recursos que sean posibles, y en ese sentido también podríamos determinar que los perdedores podrían ser todos, ¿no? Porque al final, en una pelea tan importante como la que se va a dar por obviamente la posición máxima en el gobierno mexicano, pues todos saldrán con muchos y muy profundos raspones. Pues sí, vamos a ver en qué acaba este asunto. Va a haber trancazos, mi estimado Juan Luis Iñiguez. Pues Ángel, yo no lo veo para nada difícil el escenario de Morena, porque recordemos que en Morena se decidió retroceder a los 70s, a los 80s, en donde un solo dedo decidía el destino de toda una institución y hoy de toda una nación. Dos secretarios, el de la política interior y el que debería cuidar la política exterior, verán pasar el dedo flamígero de la decisión presidencial en favor de Claudia Sheinbaum. No hay de otra, así se va a imponer y vamos a verlo acreditado en los hechos. Por supuesto, ellos son muy buenos para intentar defender la democracia, pero solo en los dichos. En los hechos atacan a las autoridades electorales,
ponen en peligro al país con su hipermilitarización de la vida pública, y hoy podemos tener un escenario innegable con la intervención de la delincuencia organizada y el narco como sus brazos operativos de su clientela del bienestar. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Te pregunto, Víctor Alfonso Cuevas, ¿van a estar buenos los enfrentamientos? Esto va a parecer ring de box. Completamente, mi estimado Ángel, y es que es la marca de la casa. Seguramente nos acordamos de aquellas tribus que por allá a principios de los 2000 se peleaban ranciamente por las posiciones en sus congresos políticos. Esa es la lógica que conforma hoy a Morena, y ya lo hemos estado viendo cómo precisamente el fuego amigo está a todo lo que da. Y es que no es casualidad. Al final del día, todos y cada uno de los personajes que integran el actual gobierno federal y que se han manifestado como los aspirantes a la presidencia municipal, tienen una gran cantidad de trapitos que esconder, tienen una cola muy larga, y entre ellos es la herramienta que tienen para tratar de alguna manera, ante la imposibilidad de congraciarse con el líder, pues de provocar que sus enemigos políticos se caigan. Y me resulta muy curioso esto que decía don Jesús Méndez Aguilar, porque en estricto sentido hay una persona que se movió de su lugar, de su responsabilidad, para andar paseándose en todas las fotos por todo el país, y hoy tiene completamente en un desastre la Ciudad de México. A eso se refería don Fidel Velázquez. El que se mueve se pierde sus responsabilidades, y eso también se debe de vigilar. Gracias, mi estimado Víctor. Jesús Méndez Aguilar, pues como que sí van a estar duros los catorrazos, y ya ponle no solo en Morena, sino creo que en todos los partidos. Bueno, yo creo que en Morena lo único que se está estableciendo es de que haya un acuerdo en la continuidad de la Cuarta T. La Cuarta T significa transformar a México. Es decir, México requiere otra transformación de carácter verdadero, en donde específicamente se privilegie justamente proyectos de gran envergadura, y sobre todo el de la cuestión de cuidar los derechos humanos, establecer justamente las tareas de educación superior, educación primaria, secundaria, etcétera. Y desde luego la cuestión de la salud, en que todos los mexicanos, por motivo del COVID, pues nos vimos afectados. Y desde luego, pues no podemos olvidar la cuestión de la transformación de la economía. Y en ese sentido se tiene que garantizar específicamente a que no haya más cantidad de pobres, y que por ello se está empeñado el trabajo para que todo el mundo salga de conformidad a cómo se va dando la economía, en que ya nos han felicitado algunos países del extranjero que México ha sido el que mejor ha administrado esta situación. Muy bien, muchas gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar. Siguiente punto en esta discusión esta mañana, pues el tema de cómo creen ustedes que los partidos van a caminar. Es evidente que Morena con sus aliados a día de hoy está bastante sólida, lo decía el propio Juan Luis hace unos instantes, pero pues lo que son prácticamente 2 años de distancia de aquí a las elecciones son, lo hemos visto en la práctica, 2 siglos, y afortunadamente todo puede pasar en política en 2 años. Entonces, ¿se mantendrá la fortaleza de Morena? Es un punto. El otro, ¿cómo va a llegar la oposición? Porque pues con estas fracturas que ha habido en las alianzas, no queda claro si se va a mantener una alianza o cada quien irá por su propio lado, y ante eso las encuestas dicen el día de hoy que están fritos. ¿Cómo ven el escenario electoral, Sergio Camacho? Pues evidentemente complicado, Ángel. Aunque sí podríamos decir que Morena en su momento alcanzó la cúspide de votantes como simpatizantes del partido político, como integrantes de este movimiento, como se nombran. Es complicado. Es complicado mantenerse, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y entonces mantenerse en estos niveles de popularidad, cuando hay resultados que evidentemente no son positivos, resulta muy difícil.
Y al final, bueno, está claro que mucha de esta popularidad está recargada en la imagen del presidente, no necesariamente en la del partido político. Entonces será muy interesante ver con qué números pueden estar cerrando en cuanto a, me imagino que harán muchos estudios los potenciales candidatos para ver si salen favorecidos en la supuesta encuesta o en la decisión presidencial para la sucesión. Recordemos que la doctora Claudia Sheinbaum pues tuvo un fuerte revés en las elecciones intermedias de la Ciudad de México, y bueno, pues todo esto debería estar sumando. Y caso aún más complicado dentro de la alianza, porque o de los partidos de oposición, porque aún no terminan de poner de acuerdo si va a prevalecer la alianza, si van a ir los partidos de manera independiente. Movimiento Ciudadano siempre ha sido un tema de que si por fin se integra. Debo cortarte, Sergio, porque te me pasaste ya en tiempo. Déjame preguntarte esta mañana, Juan Luis Íñiguez, ¿cómo es el escenario en el 2024? ¿Quiénes y cómo llegarán entonces? Pues mira, Ángel, por el parte del bando de Morena, bueno, por las corcholatas, obviamente, pues sometidos a su gran Tlatuani, cuestionados por sus nulos resultados, y los tres, Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Claudia, lamentablemente vinculados a tragedias, los tres, pero en una postura, pues, como siempre, de cachavotos, de oportunismo, en donde lastiman a los fundadores y a la militancia noble que creen Morena, que legítimamente los han apoyado, porque cómo critican al PRIAN, pero cualquiera que salga de ahí le van a dar una candidatura, y pónganle cuidado a eso. Y por el lado del PAN, por ejemplo, pues podemos estar tranquilos porque tenemos certidumbre institucional. En el PAN primero se define una plataforma, es decir, un programa, después se determina un método de selección de las y los candidatos, y al final se elige tradicionalmente en una elección interna con reglas claras quién debe encabezar los esfuerzos para abanderar la postura de toda una institución política. Es decir, hay orden, certeza y respeto. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo estará el escenario en el año 2024? ¿Quiénes llegarán? ¿Cuáles partidos llegarán? Yo creo que va a ser un escenario sumamente peculiar y muy importante para el análisis, porque en estricto sentido, ante la elección de Estado que pretende llevarnos Morena, que la oposición tendrá que fortalecerse mucho en esta lógica de competencia hacia el enfrentamiento. Y es precisamente en ese fortalecimiento en el que coincido con Juan Luis, crear un proyecto verdaderamente sostenible y capaz de hacerle frente a todas las ocurrencias populistas de López Obrador, para entonces sí, en el 24, lograr generar una posición que confronte a toda la carga que le van a meter al asador por parte de Morena. Y a mí me parece que en ese sentido lo más importante es llegar fortalecidos y no caer en estas provocaciones que desde el Palacio Nacional se están generando para tratar de dividir a la oposición. Naturalmente, estoy consciente de que la sociedad va a saber qué es lo mejor para México y bajo ninguna manera en esa definición está Morena. Muy bien, muchas gracias. Víctor, cierras esta ronda, mi estimado Jesús Menza Aguilar. ¿Quiénes llegarán a 2024? ¿Cuáles serán las alianzas? Cuéntame. Bueno, indudablemente que está contenido el que Morena esté a la cabeza. ¿Por qué razón? Porque quien salga de los que se han mencionado, el partido Morena estará y sabe de manera consciente que tiene que estar con uno solo. Derivado de ello es que, bueno, se puede estar diciendo que tienen discrepancias, que hay otra serie de diálogos, etcétera, o de intereses. No, no es así. En realidad, a nivel interior, solo estamos esperando justamente el acuerdo en donde se vaya quien llegue y será apoyado, y que desde este punto de vista será el ganador, será el triunfador. Que es innegable, en donde sí estarán a muerte, bueno, pues es en la supuesta unidad con otros partidos de coalición, y que la misma seguramente que no se ha de conformar, porque están otras fuerzas ahí que también sacarán a
Uy, ahí sus propios candidatos. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Vamos a la ronda final por tiempo, 30 segundos para cada quien, por favor. Amigos, vamos a despedir esta mañana a Sergio Camacho. Adelante, Sergio. Gracias, Ángel. Bueno, pues sí, va a ser esta larga y muy disruptiva proceso que vamos a estar viviendo de aquí al 2024. Será muy interesante ver sobre todo qué hace la coalición, que fue donde me había quedado, en que si se mantiene la alianza, se sostiene el PRI dentro de ella, a pesar de lo que falte, que todavía sucede en las cámaras de diputados federales y de senadores. Gracias, Sergio Camacho. Juan Luis Íñiguez, te despido esta mañana, 30 segundos, comentario final. Gracias. Yo tengo una propuesta para la oposición. Poder definir nuestro destino en 3 pilares. Primero, definir un proyecto de gobierno. En otro pilar estaría un símbolo, es decir, crear la propuesta de la vicepresidencia para 2024, en donde esté un personaje como, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio Riojas. Y al final, en el tercer pilar, poner el bloque de los aliados para darle certeza a todos los liderazgos que van a participar. Para mí, el próximo presidente de México se debe llamar Mauricio. Bueno, muchas gracias, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Un destape interesante el que has hecho esta mañana. Nos encontramos dentro de 8 días. Te despido esta mañana, Víctor Alfonso Cuevas. Comentario final. Coincido completamente con Juan Luis, y es que al final del día me parece que justo la ocupación de los partidos de oposición en estos momentos ha sido eso. No es casualidad que el PRI hace 15 días haya sostenido una serie de encuentros para precisamente provocar las discusiones sobre los grandes temas que le duelen a México y la ruta que como partido habremos de seguir para construir. Y en esos foros el gobernador de Durango, Esteban Villegas, señalaba que el éxito de la coalición en Durango fue precisamente el honor a la palabra. Me parece que naturalmente el compromiso de la oposición debe ser eso, honrar su palabra. Ahí va a estar, mi estimado Víctor. Muchas gracias, que tengas un estupendo miércoles. Cierras la mesa esta mañana, mi estimado Jesús Menza Aguilar. Al final, quienes observan cómo se va dando este proceso son los que menos tienen. Y desde luego que ellos han de ser una parte articuladora de ese proyecto que está en cierne. El proyecto específicamente es llegar al gobierno y que este gobierno prevalezca en la situación de bienestar, no solamente de progreso y de buenas intenciones. El partido tiene que dar resultados en ese sentido y que desde luego estará presente en el apoyo para los que menos tienen. Muchas gracias, mi estimado Jesús Menza Aguilar, y así los despido a los 4 esta mañana, agradeciéndoles enormemente la oportunidad de platicar sobre este tan interesante tema que seguramente vamos a retomar en los meses por venir. Gracias a los 4, nos encontramos dentro de 8 días, 8:06, regreso enseguida contigo.